Un placer poder conocerte, compartir contigo y ahora recibirte como flamante secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Más o menos a los 20 años salgo públicamente del closet, poco a poco hablé con mis hermanas, ¿no? Les dije, ustedes no tienen derecho a discriminarme. Empecé a vivir del teatro, empecé a vivir de hacer cabaret, que es sátira política, etcétera. Agarramos el feminismo y lo llevamos un poco al teatro. Me la pasé increíble en la Comisión de Igualdad. La atención ciudadana que dimos en mi módulo legislativo, se hizo un equipo súper bueno y atendimos a 3,000 personas. No es lo mismo una chica trans de 17 años que una mujer trans de 50, 60 años. México no es tan machista como decimos. Ana Francis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Hola, encantada de estar aquí. Es un gusto tenerte acá. Hemos coincidido en varios espacios, en la campaña que terminamos hace unos meses, y la verdad ha sido un placer poder conocerte, compartir contigo y ahora recibirte como flamante secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Muchas gracias, encantada. Pues sí, hemos coincidido en la Nación de Orgullo, ¿no? Sí, y pues justo seguimos trabajando en construir de México una nación de orgullo. Desde la campaña de la ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues hemos recorrido el país, hemos conversado con muchas personas para poder entender las realidades que viven en los diferentes estados y los diferentes municipios. Y justo la intención de poder compartir este espacio contigo es que desde la Ciudad de México, que es tu casa, el espacio donde fuiste diputada local y desde ahí construiste una agenda bastante importante en temas de derechos humanos, ¿no? Y con unos posicionamientos y discursos inolvidables en tribuna, pues de ahí podamos platicar y que nos des un poco de tus experiencias y también hablar de los retos y expectativas que tenemos en los dos gobiernos, el de la doctora Claudia Sheinbaum y el de la jefa de gobierno Clara Brugada. Ana Francis, platícale un poquito a la gente de Nación de Orgullo. ¿Quién es Ana Francis Moore? Bueno, yo soy Ana Francis, soy la quinta hija de la señora Consuelo, mi madre, que en paz descanse. Crecí entre mujeres, con un padre eventual, ¿no? Era de base, pero jugaba de eventual. Iba y venía. Iba y venía. Y más o menos a los 20 años salgo públicamente del closet, salgo conmigo misma y salgo públicamente, aunque pues como muchas experiencias que seguramente has escuchado, yo ya lo sabía desde chiquitita, pero no había las palabras, ¿no?, para nombrarlo ni la posibilidad de nombrarlo. Y me hago activista pues más o menos pronto, porque hacerse activista fue como un camino de tratar de entender por qué las cosas eran tan difíciles, pues, ¿no? Okay. ¿Hubo algún episodio o algún momento en tu vida el que hiciera o que tomara esta decisión de salir del closet? Sí, me pasó que pasó que empecé a tener novias y así, ¿no? Entonces, así empezamos. Y entonces luego ya tenía una novia que estaba yo muy enamorada, muy en paz, su mamá no tenía ninguna bronca. O sea, mis viernes eran ir a su casa a cenar con su mamá y luego jugábamos ajedrez, ¿me explicó? A los 20 años, y pues ya, pues luego ya ahí me quedaba un ratote y luego ya llegaba a mi casa a las 2 de la mañana y entonces un sábado me levantaron mis papás así de, pero ¿por qué llegas a esas horas? Y no sé qué, y bla, 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 y con pachorearme. Y me levantaron muy temprano, entonces me agarraron de muy mal humor. Ok. Y yo dije, ya estuvo. Ya, es momento. Es momento, ¿no? Les dije, porque estaba jugando ajedrez con la mamá de mi novia, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? Entonces, sí, claro, mi papá, luego que mi papá decía, no sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. Y no supo qué decir. Y mi papá era un tipo que te choreaba a la menor provocación, o sea, siempre sabía qué decir. Ok. Y para ese momento yo ya tenía información en la vida. Ya había pasado por una otra novia feminista que me había educado un poquito, ¿no? Activista y así. Y entonces, y tampoco como que no pasé por el periodo de vergüenza. Me habrá durado como 15 minutos. Porque fue tan claro que, es decir, cuando yo besé a la primera señorita, fue muy claro que era eso, todo lo que me había dolido antes era eso. Y solucionaba todo lo demás. Claro, luego ya empieza la aventura de encuentra una gente más o menos decente que sea. Del amor, del desamor, de la afinidad, sí, claro. La afinidad, etcétera, etcétera. Pero era pasar de no entiendo nada de la vida, sé qué está pasando, no me acomodo, no me hallo,
No encontrar el lugar, ¿no? No Nuestro encuentro propio mi lugar en el mundo a encontrarlo. Claro. Y con ya. la magia de un beso. Con la magia de un beso. Y unas otras cosas más. Pero fue muy inmediato, pues, ¿no? Y yo estaba estudiando teatro. Entonces, pues el teatro te ayuda. Sí, claro. ¿no? Y entonces, pues ya estaba yo muy, según yo, muy chingona. Y entonces les dije a mis papás, claro, mi mamá me corrió de mi casa, a mi papá también, les dije, pues no me voy a ir porque no me lo merezco, estoy terminando mi carrera de actuación, soy buena. Además, claro, ya venían enojados porque estaba yo estudiando actuación, ¿no? Toda la vida fui la alumna de 10, de los diplomas, ¿no? Ajá. Como de estas cosas. Y cuando entré a estudiar teatro me la super armaron de jamón. Ellos tenían otra idea. Claro, pues cualquier otra cosa productiva, ¿no? Pero el teatro definitivamente no. Y tenían, por supuesto, esta fantasía de que con el teatro me iba yo a volver una golfa drogadicta, ¿no? Sí. Que es los estigmas. Drogadicta nunca fui. Cabe señalar. Pero entonces sí tenían como esta idea. Y entonces luego encima lesbiana, pues ya, pobrecitos. Entonces les dije, no me voy a ir porque no me lo merezco y porque necesito terminar mi carrera. Ya me habían corrido por ser actriz, pero luego me regresé. Ok. Porque mi papá se fue, entonces mi mamá lloraba, entonces me dijo, vete a vivir conmigo. Entonces regresé y luego me volví, mi papá regresó, ajá, me corrieron. Ya estabas ahí. Ya estaba yo ahí, me corrieron. Dije, no me voy. Y les dije, llámenle como quieran, pues, ¿no? O me pagan la renta los 6 meses que me faltan de mi carrera. Claro. Y ya después yo me estaba pagando la carrera, okay, porque, ¿no? Y ya después yo me las arreglo. O vamos a terapia, ¿no? Total, no quisieron ir a terapia, me pagaron la renta 6 meses de un departamento, 6 meses y ni un día más. Así fue como finalmente salí de casa de mis papás. Y la verdad es que, pues poco a poco fui, o sea, hablé con mis hermanas, ¿no? Les dije, ustedes no tienen derecho a discriminarme, lean, les pasé unos libros. ¿Son puras mujeres? Puras mujeres, ¿no? O sea, les dije, sí, no estoy pidiendo opinión, ¿no? Esto soy, infórmense porque sí. Esta es su hermana. Exacto, porque además sí estaba yo muy enamorada y muy bien con la novia con la que estaba en aquel entonces, y ahí salí del closet, estudié actuación, empecé a vivir del teatro, empecé a vivir de hacer cabaret, que es sátira política, etcétera. Pues me tocó pasar, yo empecé a hacer cabaret en el sexenio de Fox, justo, pues, ¿no? Ok. Entonces, en esta época del falso cambio, del cambio, pero de color nada más. El cambio de color. Y pues Fox era un personaje muy parodiable, sí, ¿no? O sea, nuestro primer espectáculo fue Los Ángeles de Chente y eran 3 personajes populares que por medio de un experimento científico habían sido inyectadas al cerebro de Fox para inyectarle algunas como ideas populares y así, okay, ¿no? Y llegaban al cerebro y descubrían que no había nada, ¿no? Estaba vacío. Estaba vacío y, en fin, un montón de aventuras muy idiotas. Con Tito Vasconcelos empecé a trabajar, luego con Jesús R. Rodríguez, con Liliana Felipe, armamos la compañía de Las Reinas Chulas. Sí. 25 años estuvimos juntas, hasta hace 3 años que me buscan, bueno, escribí libros, etcétera. Hasta hace 3 años que me buscan de Morena y me dicen, oye, yo empecé a hacer programas de opinión política, a conducir programas de opinión política y así. ¿Siempre tuviste esta vena política? Pues es que el cabaret es político. El cabaret es político y también el salir del closet joven es una postura política, no más, es un acto político plenamente. Sí, yo me fui haciendo, o sea, yo le aprendí a Tito Vasconcelos a ser activista. Y aprendí cómo él en su cabaret pues involucraba justamente el tema gay, ¿no? Y de ahí fui, pues, o sea, en ese camino me fui haciendo, okay, en el del activismo sobre el escenario y abajo del escenario. Y las Reinas Chulas nos convertimos en digamos, como que nos metimos al movimiento feminista para aportarle humor al movimiento feminista porque estaba en un momento de mucha solemnidad, sí, ¿no? Y por otro lado, pues agarramos el feminismo y lo llevamos un poco al teatro, que estaba también el teatro como que de pronto, sí, quién sabe, tuvo un bajón y, pues quién sabe de qué estaban hablando, que no estaban hablando de todo lo que nos estaba pasando a las mujeres, pues no, entonces nos tocó como funcionar en algunos momentos de ese puente de comunicación junto con muchas otras artistas, pero fue muy emocionante eso. Entonces, pues sí, se me dio la opinión política, etcétera, escribí muchos años una columna política y así. Entonces, hace 3 años y medio el partido me invita a una
diputación plurinominal. Yo no estaba afiliada al partido, ni mucho menos. Había acompañado el movimiento del presidente como tantos millones de personas, como tantos artistas. Y lo pensé como 15 minutos. La verdad es que acepté luego porque sí quería. Me di cuenta que me daba vergüenza, o sea, dije, puta, me van a decir... Me van a grillar y me van a decir diputada huevona, ¿no? Que no haces nada, no sé qué, porque esos son ese los diputados. es el imaginario que existe Es el imaginario, ¿no? Dije, bueno, pues también hace 20 años me decían cabaretera. Me han dicho cosas todo el tiempo. Entonces... Cabaretera horrorosa, ¿no? Entonces ya, pues se trata de dignificar también la palabra, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue esta experiencia siendo diputada local en la Ciudad de México en un momento bastante importante? La verdad es que fue una gran experiencia. Me la pasé francamente bien. El primer día yo llegué y dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Este es un club de Toby. O sea, sí somos mitad y mitad, pero sigue funcionando como un club de Toby. No voy a poder. ¿Por qué todo es tan serio? ¿Por qué todo el mundo está tan serio? ¿Por qué todas las palabras que, o sea, rimbombantes, sí, ¿por qué tanto choro? Puta, me voy a morir, ¿no? Pero luego hice alianza con otras diputadas, que venían llegando también, que era su primera vez como diputadas, y una otra diputada con bastante experiencia, y nos autonombramos el Aquelarre de Donceles. Y entonces ya hicimos banda, hicimos grupo. Ya con grupito era más fácil también. Ya con grupito era más fácil. Y la verdad es que me encontré una bancada muy divertida, muy simpática, muy experimentada en el trabajo de base de la política, de lo territorial, etcétera. Pues me encontré con Temístocles Villanueva, ¿no? Que yo no lo conocía, pero él ya era en ese momento pues un diputado muy reconocido por la comunidad y que había pasado varias iniciativas rete importantes. Y que me dio la bienvenida con mucho gusto y con mucho cariño y me dijo, pues ya la bancada gay se duplicó. Ya se duplicó, ya somos dos. Está increíble, ¿no? Entonces obviamente hicimos sinergia desde el día 1. Además él es un tipo con un trato muy respetuoso y muy amable. Es un tipazo, es un gran hombre y con una idea de legislar y un buen político, con un buen oficio político. Con un buen oficio político. Entonces, pues fuimos haciendo mancuerna, que eso fue muy lindo. Y pues sí, yo tenía la idea, en principio yo tenía la idea de presidir la Comisión de Cultura, porque según yo, en esas elecciones estaba Renata Turrent peleándola en la Benito Juárez. Y bueno, ya sabíamos que los números en la Benito Juárez no iban a ser buenos, pero en el repechaje y todas estas cosas, podía entrar. Pensábamos que iba a entrar. Entonces yo dije, está chingón que ella presida la Comisión de Igualdad y yo me voy a la de Cultura, que era lo que más me interesaba en ese momento. Pero cuando ella no llegó, dije, no, yo tengo que ir a la de Igualdad, porque sí me ocupaba, pues, ¿no? Yo vengo del movimiento feminista, entonces era muy mi compromiso. Y la verdad es que me la pasé increíble en la Comisión de Igualdad, aprendí mucho, pero hice mucho también, ¿no? Y pude conectar muy bien con Tribunal, pude conectar muy bien con Fiscalía, por supuesto, con la Secretaría de las Mujeres, pude conectar muy bien con todas las mujeres del Congreso, de todas las bancadas, pues, ¿no? O sea, como que siempre hubo el espacio de decir... De diálogo. ¿No? De diálogo y de decir, chatas, en las otras cosas nos vamos a medio matar, está bien, es un juego, hay una parte de eso que es un juego, pero en esto no nos podemos atarugar, pues, ¿no? Hicimos varias alianzas importantes para aprobar leyes que estuvieron buenas, ¿no? Ojalá hubiéramos hecho más, ¿no? También es cierto que luego las circunstancias fueron complicadas, las circunstancias políticas en general. El hecho de que ya se echaba de ver que la doctora Sheinbaum iba a ser la candidata, es decir, pues era lo que muchas queríamos, etcétera, pues evidentemente la oposición la empezó a atacar. Atacarla con todo lo que pudo, para intentar minimizar o para tratar de desviar un poquito la trayectoria, ¿no? Y entonces, pues eso estuvo rudo dentro del Congreso porque... Ahora sí que la atacaban por interpósitas personas, ¿no? Sí. A través de... ¿Cuál es el momento más complicado que crees que haya vivido en la legislatura pasada? A mí el que más me dolió fue cuando no pasó la ratificación de Ernestina como fiscal. Okay. Porque lo correcto era que pasara porque Ernestina es una gran fiscal. Fue una gran fiscal, claro. Claro, ahora tenemos una consejera jurídica. Unas por otras, ¿no? Pero
yo no conocí a Ernestina. Yo la conocí trabajando ahí porque yo como diputada le llevé cientos de casos de mujeres a las cuales la vi atenderlas. Trabajar, atender ahí directamente. Ajá, con cariño, con calidez, sabiendo, me explico, con mucha sabiduría de su parte. Vino el caso del fiscal de Morelos, que estuvo bien duro también. Nosotras hicimos varios pronunciamientos desde el Congreso, etcétera. Y lo correcto era que Ernestina se ratificara. Era no solamente lo correcto por ella y por su trabajo, sino lo mejor para las mujeres de la ciudad. Sin duda. Y entonces, híjole, sí me dio mucho coraje, porque me dio mucho coraje que las mujeres de las otras bancadas no lo vieran. Es decir, que jugaran con eso, no sé si me explico. Sí, completamente. Que antepusieran, que vendieran sí. Eso que no se vende. Porque al fin y al cabo, ¿qué crees que les pasó a todas las mujeres de esas bancadas? Sus partidos las escupieron. Sí. Las usaron para que votaran de alguna forma y las escupieron. Porque no defiendes al patriarcado. Punto. Sí. Entonces, creo que esa para mí fue la parte más dolorosa, ¿no? También curioso, pues el resultado fue que generó una unidad en la bancada ya muy perrona, ¿no? Una unidad también, pues con la doctora Sheinbaum, una unidad también con Ernestina, o sea, como que con todo el movimiento que estuvo ahí. Hizo que, vaya, el mal trago hizo que se fortaleciera una relación. Que se fortaleciera y que quedara mucho más claro que había que pelear por la presidencia, pelear por la jefatura de gobierno y pelear porque esta gente representaba cosas indecibles, ¿no? Y a su vez el momento o de los momentos más felices o satisfactorios que hayas vivido en la legislatura como diputada. Creo que la aprobación de la ley de violencia vicaria, tanto en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que eso estaba fácil porque la aprobaba mi comisión, pero en Código Penal estaba bien perro. Sí. Esa me hizo muy feliz. Y una última aprobación que hicimos de 50 y tantas reformas al Código Civil y al Código Penal en lo relacionado con deudores alimentarios y todo eso, que fue una reforma importantísima y que me costó mucho trabajo porque la Comisión de Justicia me la congeló y era un compañero de Morena, pero pues el güey no le puso importancia a las cosas de género. No la priorizó en ese momento. No la priorizó en ese momento, entonces tuve que meter en una excitativa, que es un instrumento legislativo para decir, esta comisión no está dictaminando, entonces mándenla para la comisión de normatividad, lo cual me implicaba un problema con el compañero, claro. ¿no? O sea, ahora sí que nos la soplamos y finalmente se dictaminó y fue una gran dictaminación. Son de mis mayores orgullos. Te veo satisfecha cuando hablas de esos temas, ¿no? Hicimos un buen trabajo y ¿sabes qué? Otra cosa que me hizo muy feliz, la atención ciudadana que dimos. En mi módulo legislativo se hizo un equipo súper bueno, casi todas mujeres, y atendimos a 3,000 personas, wow. Que es un montón. Es un montón, pues, ¿no? Es un montón, sí. Y entonces, pues usamos una metodología de necedad. Es decir, yo les decía, no solamente no podemos renunciar a que el Estado funcione, sino tenemos que hacer que el Estado funcione porque somos parte del Estado, sí, pues, ¿no? Sí. Entonces nos dedicamos a empujar procesos hasta que de pronto ya empezó a dar vuelta, a engranarse, a funcionar, ¿no? Pero eso estuvo muy lindo. Y ayudamos a muchísimas personas en cosas que tradicionalmente no se ayudan. Por ejemplo, a una violinista el banco le estaba haciendo de chivo los tamales con una deuda de no sé qué, porque los bancos manchados. Entonces la abogada del módulo fue y la acompañó al banco y puso en su lugar al banco y le dijo, esto no está en el convenio, no sé qué. Y la violinista pudo respirar, pues, ¿no? Okay. Entonces, no, ningún diputado te va a acompañar hasta el banco. Sí, no. Rara vez se verá eso. Y nosotras sí lo hicimos. Y me parece que, o sea, que sí marcamos como una forma, pues, ¿no? Como de llevar la atención ciudadana hasta donde puedas, hasta lo más que puedas. Que al final
Pues ese es uno de los grandes objetivos de los poderes, de los tres Claro. poderes, ¿no? Tanto el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pues es el bienestar del ciudadano Claro. en todos los niveles, ¿no? Claro. Y ese compromiso de atenderles, pues por más que sea una persona diputada, no tendría por qué estar alejado, ¿no? A veces Claro. pareciera que se aleja mucho de una responsabilidad social. Sí, y la realidad es que pues tú eres ejemplo de que, pues no, al contrario. No, al contrario, tiene que ser mucho más cerca, de forma ¿no? distinta. Tenemos que obsesionarnos con sí resolver. Pues, Sí, ¿no? resolver y conocer también las necesidades y prioridades de la gente de viva voz, ¿no? Sí. Porque a veces detrás de un escritorio o en tribuna o en una oficina pues es muy complicado poder entender las realidades, y bien lo ha enseñado el presidente y bien lo está haciendo y continuando la doctora Claudia y la jefa de gobierno No, también bueno, en la la ciudad, jefa de ¿no? gobierno. No se cansa, ni en campaña después ni después de una operación. No. Es impresionante. Es muy impresionante. Es impresionante. Es una fuerza de la naturaleza. Sí, Estamos sí. todos los martes en Atención Ciudadana. En el Zócalo, lleno el Zócalo. Ya en el Zócalo atendiendo a la gente, y estamos los jueves en casa por casa yendo a las colonias pues más necesitadas de la ciudad, literal tocar puerta por puerta, a preguntarle a la gente qué necesita. Pero no nos vamos, es decir, no tocamos la puerta, nos dicen que necesita y nos pelamos, sino el gobierno se instala ahí varios meses para ir resolviendo las cosas, los problemas que tiene la población, porque hay cosas que se resuelven en un día, una semana, Sí. hay cosas que no. Hay cosas que requieren un proceso un poco más largo. Exacto. Pero pues la idea es ir generando justamente el acompañamiento para que el cuarto poder, que es el poder popular, se fortalezca, ¿no? Acaba de entrar la jefa de gobierno hace unas semanas a este nuevo reto en su vida, y estamos muy emocionados porque pues, está gobernando Clara Brugada esta gran ciudad y con muchas expectativas, y te integraste al gabinete de ella en una posición bastante importante, que aparte puedes transmitir toda la experiencia y conocimiento y aportar muchísimo desde la Secretaría de Cultura. ¿Cómo ha sido esta integración? Pues mira, la Secretaría de Cultura es una secretaría bien grande, de muchísima gente, y que tiene en el sexenio pasado, a pesar de que hubo 5 titulares en la Secretaría, lo cual es muy problemático para Me imagino. Por razones, o sea, por una suma de circunstancias, no porque no porque nadie eche ahí un mal trabajo, sino, en fin, el primer secretario luego fue secretario de gobierno, y así, Sí, ¿no? sí. Entonces, pero con todo y todo dejaron una secretaría con una capacidad comunitaria instalada bastante fuerte y bastante importante. O sea, esa secretaría es capaz de dar cientos de espectáculos al mes, pues, ¿no? En distintas partes de la ciudad. Y eso es muy interesante. Pongo los espectáculos, amén de hablar de los museos, las exposiciones, etcétera, etcétera. Eventos, digamos. Tiene una capacidad instalada muy, muy impresionante. Creo que tiene una gran oportunidad de articularse mejor, ¿no? Y sobre todo que, digamos que la doctora Sheinbaum se aventó a hacer muchas cosas de cultura comunitaria, etcétera, que todavía pueden mejorarse un montón. Se inventó los pilares, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y Clara Brugada, pues tiene una experiencia comunitaria brutal, porque básicamente es la base de su trabajo. A partir de cultura comunitaria transformó Iztapalapa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tiene que entrar toda esa impronta, que es multiplicar lo comunitario, lo territorial, ¿no? Y sin duda que ocurran más cosas donde no ocurren, pues, ¿no? Donde tradicionalmente no ocurren, como es el caso de la misión de las utopías, ¿no? Las famosas, que son famosas y multipremiadas e impresionantes utopías de Clara Brugada, que va a haber 100 en la ciudad, ¿no? Y es a través de las utopías pues viene la convivencia comunitaria. Que son esos grandes ejes transformadores de la comunidad, ¿no? Como tal, ¿no? Y la cultura como uno de los grandes ejes para transformar, ¿no? En una ciudad tan atravesada de la cultura prácticamente en cada 3 metros, cada 5 metros de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad es, culturalmente hablando, de las 5 más interesantes del mundo. Del mundo, yo también lo creo. Ahora que estamos preparando la fiesta de muertos, que es una cosa. ¿Sabes? Yo la veo desde fuera, o sea, a veces me gusta como hacer ese ejercicio de a ver, si yo fuera extranjera y viera esta madre por primera vez. ¿Les explota la cabeza? No. Se explota la cabeza de la combinación de cosas, porque además, si tú te acordarás de lo que era esta ciudad. Muchos años de pronto se
se fue haciendo muy halloweenosa la cosa. Sí, muy agringada por muy algo. agringada, Sí, muy agringada. Y de pronto la gente dijo, no. Y las Catrinas, pero esto, pero el otro, para aquello, y el desfile comunitario que se arma. Esperamos 7 millones de personas visitando la ciudad en estos 10 días de la celebración de muertos. La ofrenda monumental del Zócalo, que las ofrendas del Zócalo se han ido generando a partir también de acrecentar el oficio de la cartonería, que está sobre todo en el oriente de la ciudad, pero ya hacen unas cosas monumentales, ¿no? Están una cosa de 17 metros ahí, me explico, que es enorme y bellísimo. Y es multisensorial, ¿no? Multisensorial, porque es olor, es oler, es ver, es hasta sentir, ¿no? Por ejemplo, en los desfiles o en la procesión de las Catrinas, el ver a toda la gente y compartir espacio, es una cosa espectacular y yo podría decir que en la integración de la festividad, única en todo el mundo, ¿no? Única en el mundo. Y además esta ciudad tiene de muertos para dar y regalar. Te puedes ir a Mixquiahuac, te puedes ir a Milpalta, al panteón, a los panteones, a los recorridos, a los pueblos, te puedes ir a Xochimilco, a las Lloronas, te puedes ir a Azcapotzalco, que tiene 300 actividades en las distintas partes de la alcaldía, también en los pueblos, etcétera. O sea, puedes ir a Coyoacán a ver algo como más tradicional, más turístico. No solo Reforma. La de la UNAM, no solo Reforma. Bueno, el Zócalo. Todo espacio de la ciudad. Para donde vayas se te va a reventar la cabeza y el corazón de la explosión de los sentidos. Pero eso te habla de una ciudad que son un montón de ciudades al mismo tiempo, un montón de culturas, que cuando uno vive aquí, a veces, y de toda la vida, como que dices, pues así es, ¿no? Así debe ser, así es en todas partes. Pero no es cierto. No. Es tan mágica y tan grande la ciudad que son muchas ciudades integrando una gran metrópoli, ¿no? Y a veces nos vamos de Coyoacán a Tlalpan, a Milpalta y la magia cambia, ¿no? La magia cambia, y las alturas cambian, y las temperaturas cambian, ¿no? Sí, por supuesto. Si bajas de Tlalpan, pues sí te traes un abriguito, claro, sí. En fin, todo, el aire cambia, el color de los árboles cambia, son muchas ciudades al mismo tiempo. Sí creo que en esta ciudad pasan 300 cosas inesperadas todo el tiempo. Y quienes vivimos en esta ciudad, quienes la habitamos, quienes nos atraviesa, también somos grandes productores y productoras de cultura metropolitana, de cultura cosmopolita, pues, ¿no? Entonces es muy interesante esta ciudad. Y pues justo además ves que en la pandemia pasó que hubo mucha gente, nómadas digitales, que también vinieron a enriquecer un montón, y no solamente a enriquecer un montón, sino a pasarse la bomba, a pasarse la bomba y a conocer una cultura, una mexicanidad o una cultura que en su país posiblemente muchos de ellos no la pueden vivir, ¿no? No la pueden vivir, ese folclore mexicano, esta riqueza cultural, gastronómica, cultural, de todo lo que le queramos todas las gastronomías, todas las expresiones artísticas, todos los estilos, todas las nacionalidades, con mucho amor, con mucha alegría, con mucho sabor, el mejor clima del planeta. Por supuesto. ¿No? En fin, la mejor comida, el mejor clima, mejor muchas sin duda cosas. Las mejores quesadillas con o sin queso. Ahí es cualquiera de las dos opciones. Pues la verdad es que estamos muy, muy emocionados y con muchas expectativas de todo lo que vas a complementar y construir desde la Secretaría de Cultura, que sin duda alguna es un mar dentro de esta misma ciudad. Pero también me gustaría que platicáramos un poquito, pues, de el tema por el cual coincidimos en Nación de Orgullo, ¿no? Que es el tema de diversidad sexual. Que si bien la Ciudad de México es este gran punta de lanza de derechos y de realidades en materia de diversidad en todo el país, pues también hay agenda pendiente que hay que construir, ¿no? La doctora Claudia hizo un trabajo bastante importante en su sexenio, pero estamos seguros que tanto el gobierno federal como en el gobierno de la ciudad va a ser la consolidación de los derechos, ¿no? Y también así lo menciona la jefa de gobierno, ¿no? Y ha mostrado un compromiso real, puntual, con hechos, desde que fue alcaldesa y más allá si haya tenido una posición de gobierno, alguna de función pública, es un compromiso de vida. Nosotros, ¿no? Ha marchado siempre, ha ayudado siempre.
¿Cómo ves esta nueva etapa de la Ciudad de México como una ciudad de derechos? Pues creo que la etapa que sigue en la Ciudad de México es decir, los derechos ya están puestos en la ley, están puestos en las instituciones, etcétera. Es como en muchos otros lados, seguir verificando y avanzando para que no haya obstáculos, ¿no? Para que los obstáculos que vayamos encontrando, con todo el compromiso del mundo, vámonos para la chingada, Claro. ¿no? Y se tumben esos obstáculos de la costumbre, obstáculos ahora sí que de la cultura, ¿no? De la cultura homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, etcétera. Creo que sin duda hay muchos rezagos que solventar, ¿no? Hay poblaciones específicas dentro de la propia diversidad, pues a las que hay que ayudar más, a las que hay que mirar también con los ojos de la igualdad, con los ojos de la restitución, con los ojos de la justicia restitutiva y de la justicia general. No es lo mismo una chica trans de 17 años que es probable que hoy pueda estar muy bien en una preparatoria, bla, 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 con su identidad, ya haber cambiado su identidad, ser aceptada en su familia, etcétera. Y en ese sentido, pues, poder acceder a estudios universitarios, además con una beca, porque claro, hay becas para quienes estudian en universidad pública, bla, o sea, como todas esas cosas que una mujer trans de 50, 60 años que tuvo que haber pasado por un montón de procesos bien tremendos, bien fuertes, probablemente con cierta parte de su vida en violencias, en calle, etcétera, etcétera, y en qué condiciones está, pues, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la atención médica para una y cuál es la atención médica para la otra, pues, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que ver con esos ojos, pues, ¿no? Por ejemplo, se acercan unos chavos que en un momento de la diputación estaban haciendo circo y estaban haciendo de pronto como en los gimnasios de la calle, ellos más o menos como tutoreando los ejercicios, pero eran justo para hombres gays, ¿no? Entonces ahí estaban todos los fuertotes haciendo, claro, sí, ¿no? En las barras, ¿no? En las barras, toda esa onda, y pues supongo que se la pasaban muy bien, pero esa era mucho su onda. Y entonces hacían circo, etcétera, y entonces yo les dije, ¿por qué no toman un curso de cabaret? Un poco para que le metan causa al asunto, etcétera. Y entonces los bequé para un curso de cabaret, entonces fueron muy felices y se inventaron un proyecto, no sé qué. Pero resulta ser que ellos salieron del abuso de sustancias, ¿no? Y fue gracias al circo, al arte, ¿no? A que se pudieron meter a estudiar cabaret, etcétera. Y entonces se inventaron un proyecto para acompañar a otros hombres gays, ¿no? Que hay una parte de la cultura de la Ciudad de México, de los hombres gays, que está muy ligada a la fiesta, con el abuso de sustancias, claro, y eso genera una serie de problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? De consecuencias y tal, y entonces el proyecto de ellos es acompañar a sus pares a que salgan de ese camino y que el arte, el deporte, etcétera, ¿no? Pues porque ya lo vivieron y porque tienen esa experiencia. Entonces, justo hoy en la atención ciudadana, pues nos acercamos con la secretaria de salud y le dijimos a ver si hacemos algo los tres, sí, porque ellos ya traen una idea padrísima de esto, pero es mucho más útil que se te acerque un par, ¿no? Y que te proponga, digamos, una otra salida, etcétera, a que se te acerque un médico de la Secretaría de Salud, que a lo mejor ni es gay. Claro, etcétera, y que va a haber a lo mejor no rechazo, sino una barrera. Pues ¿no? una barrera, porque no necesariamente entiendes, o sea... Claro, no es alguien que pasó por lo que tú estás pasando y que puede ser una empatía. Hay una parte de la socialización de la cultura de los hombres gays urbanos que pasa por ahí, que no es tan sencillo como de, no te metas drogas, ¿no? O sea, pasa por ahí por un montón de razones. Por muchas razones. Que conviene no juzgar, ¿no? Sino más bien acompañar. Acompañar. En fin, como ese tipo de perspectivas están en el gobierno de la Ciudad de México, porque la perspectiva de Clara Brugada es justamente de abajo para arriba. Esto quiere decir que hay que escuchar a la gente, porque la verdad es que la mayor parte de las veces la gente sí sabe lo que necesita, sí sabe cómo hay que hacerlo, sí ya le pensó, sí tiene la idea comunitaria, sí tienen, o sea, estos dos chavos podrían dedicarse a hacer más circo, más cosas, etcétera,
Pero ellos quieren ayudar a su comunidad, a sus pares, y compartir esa experiencia de cómo sí se puede. Exacto. No quiero utilizar palabras, sí se puede tener la vida que quieres sin poner en riesgo cosas. Sí, ¿no? se puede estar en control. Estar en control, sí, ¿no? claro. Y que las cosas estén en tus manos, que no se te salgan de las manos, claro. y se te vaya al carajo todo. Entonces, pues eso es fascinante, pues, ¿no? Pero entonces, digamos que la perspectiva del gobierno no es, no, mira, las cosas tienen que ser así, ya. No, la perspectiva del gobierno es, escuchemos a la gente. Y es algo que la jefa de gobierno lo está haciendo desde el día uno y muy bien. Y es experta en el tema. Experta en el tema. Y nos viene guiando muy bien, de forma muy amorosa al gabinete. Son un sinfín de aventuras, ¿no? Sí. Y las que vienen. Pero es una metodología de gobernanza fascinante. Se ve y lo que están comunicando me parece extraordinario, porque están llevando el gobierno y las decisiones a las calles, ¿no? A las calles, a escuchar a la gente directamente en viva voz, ya sea en el Zócalo, sea en los recorridos y por los entonces está padre, porque entonces lo construimos entre todos. Claro. Y la responsabilidad es de todos para llevarlo a cabo, para desarrollarlo y para ejecutarlo. Involucras a la sociedad y es más fácil desarrollar una política pública así. Es mucho más fácil. Que así llega alguien diciendo es por aquí y los demás no se sienten parte de la misma política. Porque entonces mi trabajo curatorial, digamos, no es yo pienso que el arte es. No, es nada. Lo que está proponiendo la gente, eso. Y fue algo que también la doctora Claudia Sheinbaum hizo muy bien cuando fue jefa de gobierno, y ahora lo está llevando, recorriendo también el país, escuchando a muchas gentes en los diferentes estados. Y las mañaneras, que yo disfruto un montón. Son una cosa espectacular. Agradezco mucho la brevedad, porque entonces ahora sí me da tiempo de escucharlas todas. Sí, son un poco más breves. No, agradezco mucho la brevedad, lo ejecutiva que es, la precisión que tiene, todas sus secciones, etcétera. Me parece que son mañaneras muy nutridas de información y que es fascinante estar enterado y estar sabiendo qué pasa y cómo se va resolviendo. O sea, eso de que el gobierno te vaya explicando lo que está haciendo conforme lo está haciendo. Creo que ejercicios similares hay muy pocos. ¿Es ejemplo mundial? Es ejemplo mundial, ¿no? Desde que está el presidente y nos enseñó las mañaneras. ¿Y a poco no se siente bonito ser ejemplo mundial? Se siente precioso ser ejemplo mundial y tener a una presidenta que está encabezando los esfuerzos en un país en el que todavía vivimos con mucho machismo, ¿no? En un país en el que la agenda aunque como tal, es interesante que votaron por ella más hombres que mujeres. Sí. ¿Por qué crees que fue? Yo creo, y esa es mi teoría, que México no es tan machista como decimos, que eso está cambiando de forma profunda, y que hay muchos hombres, sobre todo pienso que hombres como de los 50 para abajo, que ya no se sintieron cómodos en el machismo, pero que no necesariamente saben a dónde ir. Saben cómo salir de ahí, cómo salir de ahí, etcétera, porque nadie quiere sentirse rechazado, nadie quiere sentirse excluido, nadie quiere que lo saquen del chat, nadie quiere no tener amigos, nadie quiere ser violentado. Es lo correcto dentro de su espacio. Pero que no necesariamente se lo sienten bien en el pechito, pero no necesariamente tienen a dónde irse, ¿no? Creo que los primeros esfuerzos de la masculinidad, de otras masculinidades, etcétera, lo que cuentan los compañeros siempre, los más grandes, es fui el primero y me sentí bien solo, ¿no? Porque no tenía, en cambio, para las feministas en este momento es, si tú quieres como romper con el molde, etcétera, hay una banda de feministas que te está esperando con un pachangón. Claro, ¿no? Sí, se siente se arropan de manera rápido y es como que identificar y se acuerpan. El patriarcado como función es acuerpar el machismo. El machismo, sí. No el no machismo. No el no machismo. Sí, al contrario, cuando hay un no machista, se le juzga, se le señala y se le hace a un lado, ¿no? Y se le violenta. Y ahí vienen todos los adjetivos relacionados a la debilidad y al joto y al marica y al bla, y no necesariamente relacionado con su orientación o su identidad. Pero me parece que ya se están formando justo grupos de decirte, vente para acá, mano. Sí, a ver, sí, acá estamos. Sí hay alguien que te puede arropar también, ¿no? Y yo veo mucho esas alianzas y en muchos compañeros que escuché antes de las elecciones que decían, que hablaban mucho de estas ganas de tener una presidenta, de tener una jefa de gobierno, de tener cuidados. ¿No? Esto que se ha hablado tanto y que hace un año no se entendía y que ahora ya entendemos bastante más qué significa, porque los hombres también identifican que necesitan cuidado. Sí, también lo necesitamos, pero a veces, digo, yo mismo siento que lo viví en algún momento de mi vida en el cual
pues no te permiten sentir o te enseñan a no sentir, a no expresar, a no mostrar, porque todo eso es un símbolo de debilidad, ¿no? Que es lo único que un hombre no puede ser. Claro, puede ser cualquier cosa, pero débil no. Y ahí vienen todos nuestros problemas mentales relacionarnos con nuestras parejas y nuestras familias en muchos sentidos, ¿no? Pero entonces yo por eso veo como un momento muy propicio para justamente, o sea, como que los hombres me parece que dieron ese voto para salvarnos. No, para tener un lugar a donde llegar. Para salir de la indignidad del machismo. El machismo es súper violentador para con las mujeres, pero es mega violentador para los hombres. Mega violentador. Cruel, injusto. Y les depara una vejez terrible. O sea, los machines viejos no se la están pasando bien. Al contrario, ¿no? Y se están confrontando con una serie de infiernos internos. Evidentemente no los quiere ni su mamá. ¿No? O sea, no los quiere nadie. Terminan solos. Sus hijos no los quieren. O ya mataron a la esposa, o ya se les murió, o ya, ¿me explico? Sí. Ya se alejaron de todo el mundo. O se compraron una esposa que no los quiere, ¿me explico? Es peor. O sea, dormirte con alguien que no te quiere. Ha de ser duro. ¿Que estás pagando? Sí. O sea... Sí, vaya, está cabrón. Te lo puedes contar como quieras. Claro, sí, le puedes ponerlo todos los adornos que quieras, pero no en la intimidad de tus pensamientos. Sí, claro, duele. Lo que quieres es que te abracen porque te quieren. Claro, porque de manera genuina. Así de porque te quiero, porque eres tú. Porque me caes bien, como eres. Como eres, y así te acepto y así te quiero, ¿no? Entonces, pues el machismo justamente lo que logra es que no te quiera nadie. Claro. ¿No? Y estamos en un momento, como decías hace ratito, pues importante, ¿no? Vaya, y yo creo que trascendental en la vida pública, social, de las entrañas del país. Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta, con A, como dice ella, con A, presidenta con A, una jefa de gobierno que es toda una fuerza, que es una fuerza, es impresionante la jefa, y un entendimiento también de hacer políticas públicas diferentes, ¿no? Con priorizaciones muy, muy importantes. Y en materia de diversidad, entendiendo que somos muy diversos en muchos sentidos, de orientación, de identidad de género, en materia de diversidad me parece que es llevar la atención digna a otros niveles. Llevar el segundo piso de la transformación también a la diversidad sexual, ¿no? Totalmente. Y coincido plenamente contigo, de las prioridades, entender cuáles son las más prioridades, ¿no? Cuáles son las personas que... Atender a las más pobres, ¿no? A las más desprotegidas. A las que más necesitan cuidados, a las que más necesitan acompañamiento, a las que necesitan atención médica en todos los niveles, en que necesitan elementos para que puedan tener un trabajo digno, una vivienda digna, para estudiar, para salir de situaciones en las cuales son violentados, ¿no? Y estoy seguro que la doctora lo ha mostrado, y en eso estamos, ¿no? En esta gran expectativa que existe la diversidad. Sí. Entonces estamos en un momento histórico. Yo creo que estamos en un momento fantástico, en donde da mucho entusiasmo ser mexicana, da mucho entusiasmo ser chilanga, ¿no? Y que hay todo para que haya grandes avances en todos los derechos de todas las personas. De todas las personas. Así como bien lo han dicho las dos ejemplos que tenemos, la doctora Sheinbaum y la jefa de gobierno. Ana Francis, secretaria, muchas gracias. Un mensaje final para despedir a los compañeros de Nación de Orgullo y de Radio Orgullo que les quieras compartir. Pues yo les diría que pues que le entren como a la aventura de la participación, de la información, que nos salgamos un poco de nuestra agenda, porque nuestra agenda está atravesada por todas las demás. Sí. Porque yo no nomás soy lesbiana. No, eres un montón de cosas, y no porque, o sea, y yo creo que si vuelvo a nacer, ojalá Diosito me vuelva a ser lesbiana porque lo amo y lo disfruto como loca. No lo quiero decir en ese sentido, sino fue parte de la agenda neoliberal dividirnos, ¿no? Y tenemos todo que ver con la agenda sindicalista, y todo que ver con la agenda de vivienda, y todo que ver con la agenda de educación, y todo que ver con la agenda del racismo y de clasismo y de etcétera. Porque estamos en todas partes. Pensar que solo somos esto y no todo lo demás, no solamente es limitarnos, sino es una trampa. Claro. Para no vernos de forma integral, ¿no? Y no vernos como iguales también, ¿no? Y no vernos como iguales, ¿no? Entonces, Ana Francis, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos, y espero que nos veamos después en otra ocasión. Seguro. Muchas gracias. Saludos. Bye.